7:24 a.m. Felipe, esto lo que quiere decir es, comienza a calentar motores también la campaña del Pacto Histórico, pensando en las elecciones del 2026. Reuniones, bodegas. Sí, de alguna manera habría que decir que Gustavo Bolívar pues está siendo víctima de su propio invento. No lo digo porque él específicamente esté detrás de las bodegas, sino porque todo esto arrancó con el señor Guanúmen. Se han gastado más de 270 mil millones de pesos en bodegueros. Acuérdese. Y ahora le están aplicando la fórmula de triturarlo. Le doy algunos nombres. Guanúmen, ¿se acuerda de un señor que se llamaba Nincodaza? Álvaro Moisés Nincodaza, fue el embajador en México hasta hace poquito. ¿Se acuerda de Xavier Bertrell? Todos estos hicieron política pero como dicen, ni tanto honor ni tanta indignidad. Eso no se lo inventó Guanúmen, eso está inventado hace mucho rato. No, yo recuerdo que nosotros... No, se lo inventó Guanúmen, lo desarrollaron y lo perfeccionaron, sin ninguna duda también. Pero yo recuerdo que hace cuántos años es que nosotros comenzamos, 14, algo así, y yo recuerdo que teníamos unos debates de una cosa que llamábamos la oficina, que era, la oficina era la bodega, digamos, eso fue creciendo y se volvió la bodega, y son métodos pues que evidentemente en la medida del desarrollo de las redes sociales y de las tecnologías de la comunicación han ido avanzando, y han ido avanzando además en el mundo. Néstor, mire, hay un tema hay un hecho que a mí me ha impactado mucho, que ocurrió hace unos meses en Rumania. Al comienzo de este año hubo elecciones presidenciales y el Tribunal Constitucional de Rumania anuló el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial porque había habido fake news en las redes sociales. Y en Francia la semana pasada acabaron de abrir una investigación contra la red social X porque estaba teniendo un algoritmo en favor de la ultraderecha. Usted escucha a Gustavo Bolívar quejándose por lo mismo en Colombia, por las fake news y por el efecto de los llamados influencers. Pero claro, ¿ustedes se acuerdan de Isabel Cristina Zuleta cuando decía en campaña que había que quemar a Sergio Fajardo? Al mismo Bolívar, cuando decía que las campañas de desprestigio en contra de Semana y de Caracol estaban dando resultados. El mismo Bolívar que decía, mostrando el celular, que era mucho más poderoso que un fusil, que era un arma poderosa y que con eso hacían mucho más daño que la guerrilla. Ahora, es cierto que la han utilizado de lado y lado, ¿no? Esto no es un invento solamente de la izquierda en Colombia. Y todos reciben golpes y alabanzas. Lo que pasa es que la política hoy es más digital que de plaza pública en el mundo. Entonces, pues, ¿qué esperamos? Así es la política. Y en esta era de la desmesura política en que estamos, pues es inevitable. La pregunta es si la realidad se parece a las redes o las redes se parecen a la realidad. Yo creo que las redes afectan un poco la vida política, especialmente porque los medios de comunicación las repiten, pero también reflejan la realidad que está allá afuera. Y pues como usted dice, hay bodegueros en ambos lados. De lado y lado, sin ninguna duda, hay bodegueros. Solo que como estamos gobernados hoy por un sector, por una bodega, pero tiene razón, Néstor, tiene razón Bolívar en decir que cuando le han pagado, debieran poner ahí, me pagaron. Es decir, para uno saber que el que está hablando no está diciendo una verdad, sino que está diciendo algo que le acomoda a la persona que le pagó. Es importante saber que muchas de esas cuentas no dicen verdades, sino que dicen lo que les mandaron a decir. Estamos asumiendo que la forma en que los influencers inciden en las campañas porque dicen voten por Néstor Morales, voten por Alberto Linero. No, esa no es la forma como ellos inciden. Ellos inciden a través de la publicación de noticias que tienen un gran alcance o de información engañosa o real que tiene un gran alcance. Es que no dicen recuerden, por ejemplo, fulanito, Néstor, sino el contradictor de fulanito claro, hizo tal cosa corrupta y difunden información. Y es cuando surgen las fake news tan constantemente usadas hoy por sectores políticos. Néstor, mire, recuerde que en Estados Unidos la noticia más vista en la campaña de 2016 en la que ganó Donald Trump fue una falsa noticia en la que supuestamente el Papa adhería a Donald Trump. Y también después salió el escándalo de Cambridge Analytica. Entonces, claro que tiene una incidencia, porque es que las campañas son muy cortas. Entonces, si una noticia falsa o una información distorsionada se divulga en millones de cuentas, a millones de teléfonos les llega esa información, ¿usted sabe cuánto tiempo se demora en que esa información cambie? Pues la información falsa ya se difundió y la gente tomó la decisión basada en eso. Pero además, me llama la atención que Gustavo Bolívar dude sobre la incidencia que las interacciones en redes sociales tienen en la votación,
cuando la lista del pacto histórico es producto de las redes sociales. O sea, cuando uno ve las personas nuevas que existen en esa lista en Congreso, los congresistas, inclusive los del Partido Verde también, más votados como J.P. Hernández, son personas que se dieron a conocer en redes sociales. Susana Boreal no se hizo célebre. Exacto. En el se viralizó en el estallido social como la directora de orquesta. Bueno, pues ahí está el estallido social. Y ese efecto es clarísimo. Y ellos lo han utilizado como la principal arma, tanto que no ocultan que en el gobierno nacional hay partidas presupuestales para pagar a estas personas. Entonces, decir publicidad política pagada, yo no sé, cabría ampliar ese PPP a publicidad gubernamental, porque es que hay muchísima. Bueno, pero puede ser lo mismo. Claro, pero es gubernamental. También puede venir desde el gobierno. 7:30 a.m. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar sobre influencers y peleas políticas. Hoy Gustavo Bolívar diciendo que es la víctima de esas bodegas. La última, Aurelio. Sí, Néstor, prácticamente en todas las campañas del mundo hay un departamento de propaganda negra, así lo llaman. Por ejemplo, sé que en México se utiliza en otras partes del mundo. Yo creo que eso en Estados Unidos, cada vez está más... En Estados Unidos hay un personaje célebre en el Partido Republicano, reenganchado, Bannon, reutilizado por Donald Trump. Claro, Bannon, ¿no? Entonces, Néstor, pero yo sí coincido con Gustavo Bolívar en una cosa, yo creo que cada vez están más desprestigiados. Es que en Colombia, como todo se desfigura a la mala, entonces estos influencers han llegado a los extremos de que prácticamente cualquier cosa que dicen, nadie cree en ellos. Ahora, el gobierno sí los ha utilizado de una manera descarada, ¿no? Hay unos influencers o unos, no sé, bodegueros que los tienen pagados, por ejemplo, para que oigan todas las mañanas a Blue Radio y desvirtúen lo que se dice en Blue Radio, y así los mantienen. Yo creo que esto cada vez impacta menos. Yo sí coincido con Bolívar en eso, y también coincido con Gustavo Bolívar en las 3 P's, en publicidad política pagada. Me parece que está bien la propuesta. Ojalá los demás candidatos, y no solo nosotros, se pronunciaran sobre eso, y si están dispuestos a hacerlo. Va a ser, Aurelio, hoy este pretexto, que es la reunión de precandidatos. Mencionó Bolívar algunos de los que se reúnen hoy intentando llegar a unas reglas de juego. Son las 7:31, en segundos el Padre Linero.